Bienvenidos un día más a su canal de noticias y dramas turcos favorito. Espero que estén listos para una buena dosis de salseo, porque hoy tenemos una bomba. Prepárense para un vídeo cargado de emoción, polémica y sobre todo, mucho drama. Hoy vamos a hablar de nuestra queridísima Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y admiradas, que ha explotado en redes sociales tras revelar algo que ha dividido a sus fans y ha provocado una oleada de críticas. Sí, lo escucharon bien. Demet ha desatado la furia de muchos y nosotros vamos a analizar a fondo qué fue lo que pasó, por qué generó tanta controversia y cómo está lidiando con esta situación. Antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni un solo detalle del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y por supuesto, denle un like a este vídeo si quieren más contenido como este. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las últimas novedades. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparen sus palomitas y adentrémonos en el drama de Demet Özdemir. Esto se va a poner bueno. Bien, empecemos por el principio. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una figura pública muy activa en redes sociales. Comparte momentos de su vida personal, adelantos de sus proyectos profesionales, y siempre ha mantenido una imagen cercana y accesible para sus fans. Sin embargo, recientemente publicó algo que desató una tormenta de comentarios negativos e incluso insultos. ¿Qué fue exactamente? La controversia gira en torno a una publicación en Instagram donde Demet reveló sus retoques estéticos. Sí, así como lo oyen. En un acto que muchos consideraron valiente y honesto, Demet compartió detalles sobre algunos procedimientos a los que se ha sometido para mejorar su apariencia. No se trataba de transformaciones drásticas, sino de pequeñas correcciones y tratamientos para realzar su belleza natural. Específicamente, Demet mencionó haber recurrido a rellenos en los labios, botox para suavizar las líneas de expresión y algunos tratamientos faciales para mantener su piel radiante. Hasta ahí, todo podría parecer normal, ¿verdad? Al fin y al cabo, muchas celebridades recurren a la cirugía estética y a los retoques para mantenerse jóvenes y atractivas. Sin embargo, el problema no fue tanto el hecho de que Demet se haya sometido a estos procedimientos, sino la forma en que lo comunicó y el momento en que lo hizo. La controversia no solo radica en la confesión en sí, sino en la profunda reflexión que generó sobre los estándares de belleza y la presión que sienten las figuras públicas. Según muchos de sus seguidores, Demet siempre ha proyectado una imagen de naturalidad y autenticidad. La consideran un modelo a seguir para muchas jóvenes que la admiran por su talento y su belleza natural. Al revelar sus retoques, algunos sintieron que se había roto esa imagen, que había defraudado sus expectativas. La acusaron de promover una belleza artificial e inalcanzable, de alimentar complejos e inseguridades en sus seguidoras. La idea de que una figura tan influyente como Demet necesitara recurrir a la estética para cumplir con ciertos estándares, resonó de manera negativa en un sector de su público. Además, el momento en que Demet decidió hacer esta revelación también generó controversia. Coincidió con el lanzamiento de su nueva serie, donde interpreta a una mujer fuerte e independiente que lucha contra los estereotipos de belleza. Algunos interpretaron su confesión como una contradicción, como si estuviera socavando el mensaje de empoderamiento femenino que transmite su personaje. Era como si al admitir sus retoques, estuviera diciendo que incluso una mujer fuerte necesita alterar su apariencia para triunfar, lo que generó un debate sobre la autenticidad y la congruencia entre la imagen pública y la vida personal. ¿Estaba traicionando el mensaje de su personaje o simplemente siendo honesta consigo misma? Pero, ojo. No todo fueron críticas y ataques. Muchos fans salieron en defensa de Demet, argumentando que tiene todo el derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie. La elogiaron por su valentía al ser honesta y transparente, en un mundo donde muchas celebridades ocultan sus retoques estéticos y pretenden ser perfectas por naturaleza. La aplaudieron por romper el tabú y mostrarse tal cual es, sin importar el juicio de los demás. Este sector de sus fans valoró su honestidad como un acto de rebeldía contra la cultura de la perfección artificial. Estos fans también señalaron que Demet nunca ha negado haberse sometido a tratamientos de belleza, y que siempre ha sido abierta sobre la importancia de cuidarse y quererse a uno mismo. Además, recordaron que su talento y su carisma van mucho más allá de su apariencia física, y que es injusto juzgarla solo por este tema.
Subrayaron que la belleza de Demet no se limita a sus rasgos faciales, sino que reside en su personalidad, su talento y su dedicación a su trabajo. Reducirla a sus retoques estéticos sería ignorar su valía como artista y como persona. La polémica se encendió aún más cuando algunos medios de comunicación empezaron a publicar comparaciones del antes y el después de Demet, resaltando los cambios en su rostro y cuerpo. Esto alimentó aún más las críticas y los comentarios negativos, convirtiendo la situación en una verdadera tormenta mediática. Las redes sociales se inundaron de memes y comentarios sarcásticos, lo que intensificó la presión sobre la actriz y la convirtió en el blanco de la burla pública. La comparación constante con su yo anterior generó un debate sobre la crueldad de la cultura de la cancelación y la facilidad con la que se juzga a las mujeres por su apariencia. Ante esta avalancha de críticas, Demet decidió salir al frente y dar su versión de los hechos. En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, la actriz explicó que nunca tuvo la intención de engañar a nadie, y que simplemente quería compartir una parte de su vida con sus seguidores. Fue un acto de valentía que demostró su compromiso con la transparencia y su deseo de conectar con su público a un nivel más personal. Aclaró que no se arrepiente de haberse sometido a los retoques estéticos, ya que le ayudan a sentirse más segura y confiada en sí misma. Sin embargo, también reconoció que quizás no fue el momento más oportuno para hacer esta revelación, y que lamentaba si había decepcionado a alguien. Su sinceridad y humildad resonaron con algunos de sus críticos, quienes apreciaron su disposición a reconocer sus errores y a asumir la responsabilidad de sus acciones. Demet también aprovechó para enviar un mensaje de empoderamiento femenino, instando a sus seguidoras a quererse y aceptarse tal como son, independientemente de su apariencia física. Les recordó que la verdadera belleza reside en el interior, y que lo más importante es ser felices y auténticas. Este mensaje resonó con fuerza en un momento en el que las redes sociales están llenas de imágenes retocadas y estándares de belleza inalcanzables. Su llamado a la autoaceptación y al amor propio fue un soplo de aire fresco en medio de la tormenta mediática. El mensaje de Demet generó reacciones mixtas. Algunos la aplaudieron por su sinceridad y humildad, mientras que otros la acusaron de ser hipócrita y de no practicar lo que predica. La polémica continuó latente y durante varios días Demet fue objeto de debate y escrutinio en redes sociales y medios de comunicación. La división entre sus fans reflejó la complejidad del tema y la falta de consenso sobre la responsabilidad de las figuras públicas en relación con la imagen corporal y la autoaceptación. Pero, ¿cuál es la lección que podemos sacar de todo esto? Creo que este caso nos invita a reflexionar sobre varios temas importantes, como la presión social sobre la apariencia física, los estereotipos de belleza, el culto a la perfección y la responsabilidad de las figuras públicas. Nos obliga a cuestionar nuestros propios prejuicios y a analizar la forma en que consumimos y compartimos información en las redes sociales. Es innegable que vivimos en una sociedad obsesionada con la imagen, donde se nos bombardea constantemente con mensajes que nos hacen sentir inseguros y acomplejados con nuestro cuerpo. Las redes sociales han exacerbado aún más esta situación, creando una falsa sensación de perfección y generando una competencia constante por likes y seguidores. La búsqueda de la validación externa a través de la apariencia física se ha convertido en una epidemia que afecta especialmente a los jóvenes. En este contexto, es comprensible que muchas personas recurran a la cirugía estética y a los retoques para intentar encajar en los cánones de belleza establecidos. Sin embargo, es importante recordar que la belleza es subjetiva y que no existe un único modelo a seguir. Lo más importante es quererse y aceptarse tal como uno es, con sus virtudes y sus defectos. Fomentar la diversidad y celebrar la individualidad es fundamental para combatir la presión social sobre la apariencia física. Las figuras públicas como Demet Özdemir tienen una gran responsabilidad en este sentido. Sus acciones y sus palabras pueden tener un impacto significativo en la autoestima y la percepción de la belleza de sus seguidores. Por eso es fundamental que sean conscientes de su influencia y que promuevan mensajes positivos y realistas. Deben ser modelos a seguir no solo por su talento y su éxito, sino también por su autenticidad y su capacidad para inspirar a otros a amarse a sí mismos. En el caso de Demet, creo que su intención era buena. Quería ser honesta y transparente con sus fans, y compartir una parte de su vida que quizás antes había mantenido en secreto. Sin embargo, quizás no calculó el impacto que su revelación podría tener, y no tuvo en cuenta la sensibilidad del tema. Subestimó el poder de su imagen y la influencia que ejerce sobre sus seguidores. Lo importante es que Demet aprendió de esta experiencia,
y que ha utilizado su plataforma para enviar un mensaje de empoderamiento femenino y para promover la aceptación y el amor propio. Al final, todos cometemos errores y lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Su capacidad para reconocer su error y para utilizar su plataforma para promover un mensaje positivo la redime y la convierte en un ejemplo de resiliencia. En resumen, la polémica de Demet Özdemir nos ha dejado varias reflexiones importantes sobre la presión social sobre la apariencia física, la responsabilidad de las figuras públicas y la importancia de quererse y aceptarse tal como uno es. Ha sido un tema controvertido y polarizador, pero también ha servido para abrir un debate necesario sobre la belleza y la autoestima. Nos ha recordado que la belleza no se encuentra en la perfección, sino en la autenticidad y en la capacidad de amarnos a nosotros mismos tal como somos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis chismosos. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del drama de Demet Özdemir. Como siempre, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la cirugía estética y los retoques? ¿Creen que las figuras públicas tienen la responsabilidad de ser transparentes sobre estos temas? ¿O creen que tienen todo el derecho a mantener su vida privada al margen? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni un solo detalle del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.